Entonces, estamos diciendo de que para que se pueda formar las uniones entre los nucleótidos, ¿verdad? Siempre tiene que ser, ¿verdad?, del 5' al 3'. ¿Está? Si de este lado y el otro lado sigue al revés, del 3' al 5'. Los enlaces que se forman, ¿verdad?, a través de, vamos a decirlo, cadenas libres de tu pentosa son los puentes de hidrógeno. Están los puentes de hidrógeno. ¿Se entiende todo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte ahí? Porque yo puedo decir también, bueno, si empezamos, si digo que el carbono 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Yo puedo decir también, como que empieza del punto 5, yo puedo decir de que para no hacer esto de carga principal, para que quede ordenado, que no se entiende también, para que quede mejor tu enlace fosfodiédrico. Puedo decir que es el otro color. Puedo decir de que siempre todo desde el 5, ¿verdad? Va a ir desde el 3 y va a ir hasta el 5 nuevamente, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, el 5, ¿verdad? Y así va sucesivamente desde el 3, va hasta el 5, y así se va a ir formando cada una. ¿Sí? Lo mismo acá. Si dijimos que empezaba desde el 3, ¿verdad? Va a empezar desde el carbono 3 y va a ir hasta el 5, ¿verdad? O en este caso, este sí estaba bien como funciona. Viene acá ahí, esto viene acá, este es el carbono 3, y así sucesivamente. Después va a ir carbono 3 y así sucesivamente. Es decir, aquí lo tomamos para poder poner coordinadamente. Como que empezaba desde el 5, ¿verdad? Entonces para poder ordenar bien. ¿Está? Bueno, entonces cada enlace entre nucleótidos, estos enlaces que se forman acá, estos que están acá, ¿cómo se llaman esos enlaces? Fosfodiéster. Esos son los enlaces fosfodiéster que se forman. ¿Está? Bueno, ¿cuál es la función de los ácidos o del ácido desoxirribonucleico? ¿Cuál es su función? Porque hay una diferencia entre el ADN y el ARN. ¿Cuál es la función del ADN? Almacena. ¿Almacena qué? Información. Información genética. Almacena la información genética. Bueno, tipos. O sea que ADN hay tipos, hay diferentes tipos, sí, hay diferentes tipos de ADN. Hay diferentes tipos de ADN. ¿Cuáles son los tipos de ADN? Y vamos a decirle que dos son los principales. ¿Cuáles? El ADN helicoidal. El ADN circular, que esos son los principales, ¿verdad? Lo más importante. Después vamos a mostrar otros más. El helicoidal. ¿Dónde vamos a escuchar más? Cuando hablemos de ADN helicoidal, vamos a escuchar más en las células eucariotas.
células, vamos a encontrarlo en las células eucariotas. Y la circular, vamos a encontrar en las células procariotas. Bueno, te voy a dar un pequeño boquete. Vamos a hablar lo mejor, de hecho, en la parte ya de células. ¿Qué son las células eucariotas? Eucariotas significa que tienen núcleo definido. ¿Está? Las células eucariotas son aquellas células que tienen núcleo definido. Por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen núcleo definido? Nosotros los elegimos. O sea, ¿qué quiere decir los vegetales? Los animales, ¿verdad? Los vegetales y los animales. Ahora, ¿cuáles son algunas? ¿Quiénes tienen células procariotas? ¿Qué es una célula procariota primeramente? Una célula procariota es aquella que no tiene núcleo. ¿Qué quiere decir? Que toda la información genética, todo el ADN o el ARN no se encuentra en el núcleo. Nosotros los seres vivos tenemos en nuestras células el ADN, todo el ARN está dentro del núcleo. Ahora, ¿cuáles son o quiénes son ejemplos de algunos que poseen células procariotas? Las bacterias. Las bacterias no tienen núcleo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que toda su información genética, su ADN, su ARN está disperso por todo su cerebro. O sea, que por todo su citoplasma. El citoplasma es el lugar donde estaba, por así decirlo, todas las organelas, todas las células. ¿Qué quiere decir? Que una bacteria de por sí es como una célula que no tiene núcleo. Una célula que no tiene núcleo. Y bueno, también el ADN se puede presentar, por ejemplo, con histonas, o se puede presentar de forma desnuda, ¿Qué son las histonas? Las histonas vamos a escucharlo mejor en la parte de células eucariotas. Son obras negras. Y desnudo significa que está sin histonas. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? En las células procariotas. Presente en las procariotas. Las procariotas son las principales, la helicoidal y la circular. Son las principales. Tipo de ADN, helicoidal y circular. Bueno, el helicoidal es esto. Esto tiene forma de hélice. ¿Sí? Así está presente el ADN de nosotros los seres humanos, en los animales, los vegetales, así está presente el ADN. En forma circular, sí, también en forma circular, así se va a estar presente la célula. Por ejemplo, lógicamente en las bacterias, no está presente el ADN, no está presente así, formando como hélice, sino que en forma circular, así está presente en las procariotas, ¿sí? En este caso el ADN. Bueno, estuvimos viendo ahora todos los tipos de ADN, también vamos a estar viendo la ubicación. ¿Dónde están ubicados? Si estamos hablando ubicación. Si estamos hablando bueno, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde está ubicado el ADN? El ADN, ¿dónde puede estar ubicado? ¿Dónde puede estar ubicado el ADN? Estamos hablando de células.
¿dónde va a estar ubicado? Si estamos hablando de células eucariotas, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Qué eran las células eucariotas? Sí, y bueno, ¿y dónde va a estar el ADN? En el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de la ubicación, ¿dónde puede estar ubicado? Primero, puede estar ubicado en el núcleo. En el núcleo. Y eso solamente en las ¿qué tipo de células? Eucariotas. Eucariota. Bueno, ¿dónde también puede estar ubicado? Dijimos, en el citoplasma. ¿Eso en qué tipo de célula? Los procariotas. Procariota. Hablamos de células más específicamente, vamos a hablar bien de lo que son las células eucariotas, la procariota, vamos a describir cómo son. Bueno, puede también estar ubicado en la mitocondria. ¿Y qué es lo que es la mitocondria? La mitocondria es una organela, es como decirle entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, como un organismo que está dentro de la célula, ¿sí? Es como, forma parte de la célula, ¿sí? Una organela. Y bueno, puede estar en la mitocondria también. Pero si está en la mitocondria, si el ADN está en esa organela, es para producir energía. ¿A través de qué? A través de ATP. Esto vamos a escucharlo mejor, vamos a hablar mejor de esta parte de células. ¿Sí? Vos cuando venga en tu mente ATP, acuérdate de fuente de energía. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros pues dijimos, ¿verdad?, que los ácidos nucleicos se procesan, ¿verdad?, hasta expresarlo en forma de proteína. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento esto se procesa a través de proteína y esto tiene el encargado de esto, repito, que forman en forma de ATP, en forma de bolsita de energía. El ATP es sus siglas. ATP significa adenosin trifosfato. Quiere decir que es, como decirle, una bolsa, ¿verdad?, donde hay adenina, hay fosfato, ¿verdad? Y eso todo está contenido ahí en la información genética y eso se transforma como proteína. Son como proteínas. En realidad son enzimas, bueno, y las enzimas no son proteínas, ¿sí? Después, ¿dónde también puede estar presente? ¿Dónde puede estar presente? En los cloroplastos. Los cloroplastos que están presentes en las células vegetales, ¿verdad? ¿Sí? La clorofila, por ejemplo, era que le daba color a cierta planta, ¿verdad? Y eso vamos a darlo mejor en la parte de células, ¿sí? Cuando entremos en la parte de células. Entonces, los cloroplastos también están. ¿Y por qué están los cloroplastos? ¿Por qué están las células vegetales? ¿Para qué? Para formar fotosíntesis, ¿verdad? El ADN en los cloroplastos es para formar o para generar la fotosíntesis. La fotosíntesis. Pues algo que hay que atender, ¿verdad? El ADN se replica, se multiplica, ¿verdad? Se replica en la etapa S, para decir qué significa eso, el ciclo celular. Cuando hablemos ¿no?, del ciclo celular, célula, de hecho, el tema de células, vamos a trazarlo en dos partes, en dos clases, porque célula, la parte de célula es la destruida. Bueno, en la etapa S del ciclo celular, ¿qué etapa es S? La etapa de síntesis, donde
vamos a decirle, el ADN se sintetiza. ¿Qué significa sintetizar? Vamos a hacerlo clasificar, ¿sí? Hace que se clasifique, se corte, se clasifique, ¿sí? En varias cosas, ¿está? Y una de ellas es en forma de proteína, ¿para qué dijimos? ¿Sí? Se sintetiza, ¿verdad? Entonces, el ADN se replica en la capa S del citosol. Esto más que nada es para la parte ya celular, no está en la parte ya ácido nucleico como tal, ya estamos ya analizando un poquitito ya la parte ya celular. Bueno, entonces, hasta ahí lo que es la parte de ácido desoxirribonucleico, el ADN. Ahora vamos a hablar del ARN, ácido ribonucleico ARN, por sus siglas, ácido ribonucleico. Y bueno, el ARN no es más bicatenaria, no es que tiene dos cadenas de base nitrogenada ahí unidas a través de enlaces fosfodiester, no, sino que es una sola cadena. El ácido ribonucleico tiene solamente una cadena. ¿Y cómo le va a llamar si tiene una sola cadena? Es monocatenario. O sea que los ácidos ribonucleicos son monocatenarios. ¿Verdad? Monocatenario. Es monocatenario. ¿Por qué monocatenario? Porque tiene una sola cadena, ¿sí? Una sola cadena de nucleótidos. Quiere decir que así establece un nombre. Donde te vas a dar cuenta que en cada punto de esa cadena, ¿qué hay? ¿Qué hay en cada punto de esa cadena? Bases. Nada. Volverse así, son cadenas largas de nucleótidos. Bueno. ¿Qué significa monocatenario? Que posee una sola cadena. Una sola cadena. Ahora, hay enlaces entre cadenas. Hay enlaces entre cadenas. No, pero acá por ejemplo había enlaces entre cadenas. ¿Y cuál era el enlace entre cadenas? El enlace puente hidrógeno, ¿verdad? Pero acá como que no hay más otra cadena, ¿verdad? Que sea paralela o antiparalela, ¿verdad? Entonces no posee enlace entre cadenas, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, enlace entre cadenas. No tiene, ¿verdad? No tiene. Enlace entre cadenas. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es el tipo de enlace entre el nucleótido? Sí, sigue siendo el tipo. Fosfodiéster. Enlace entre el nucleótido es el fosfodiéster. Y bueno, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función del ARN? ¿Cuál es su función? Dijimos que el ADN almacena la información genética. Dentro del ADN está la información genética, dentro del ADN está el código genético. Y dentro del ARN, ¿qué es lo que hace el ARN? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace?
ARN procesa, ¿verdad?, la información genética hasta que, hasta expresarla en forma de proteína. Hay que poner acá en la definición de ácidos nucleicos, ¿verdad?, en su función de los ácidos nucleicos se encarga de almacenar la información genética. ¿Quién es? ADN. Y procesarla hasta expresarla en forma de proteína. ARN. Entonces, ¿cuál es la función del ARN? Procesar la información genética. ¿Hasta qué? Hasta expresar en forma de proteína. Procesa la información genética en forma de qué? En forma de cómo. En forma de qué se como cómo para expresarlo en forma de proteína. Forma de proteínas. Bueno. Tipos de ARN. Tipos de ARN. Y hay varios tipos de ARN. De hecho, nosotros vamos a hablar solamente de tres tipos de ARN, ¿verdad? Ahora, vos cuando entres en la facultad, vas a hablar otra vez en la clase de bioquímica, vas a hablar mejor de esa parte, ¿verdad? Vos también vas a tener bioquímica dentro de la carrera y vas a hablar de te van a explicar. Deberías de explicar mejor, un nivel ya más universitario, un poco más complejo, ¿verdad? Pero nosotros solamente para nuestros cursos necesitamos de tres tipos, citar tres tipos de ARN. ¿Cuáles son esos tres tipos que son muy importantes? De hecho, muy importantes. ¿Cuáles son? El primero, el ARN mensajero. ARN mensajero. Y bueno, ¿y cuál es la función del ARN mensajero? El guión pasado al ADN lleva el mensaje del ADN a quién le va a llevar el mensaje. Nosotros dijimos que el ARN está formado por nucleótidos ribosomas. Entonces, a través del ribosoma, al ribosoma. El ribosoma que un ribosoma es un organelo, ¿sí?, que está dentro también de la célula, ¿sí? O sea, ¿cuál es la función entonces del ARN mensajero? Agarra el código todo del ADN y se va y lleva al ribosoma. Después de que el ribosoma haga su trabajo, ¿sí? Entonces, función del ARN mensajero, ¿cuál es? Llevar el mensaje del ADN, la información del ADN ¿a quién? Al ribosoma. Al ribosoma. ¿A través de qué? Y ahí es donde entra esta palabra. A través del codón. O el proceso por el cual se llega el mensaje codón. Ese es el proceso. Bueno, el otro tipo de ARN es el ARN de transferencia. RNT. No le vamos a poner esto de sin querer, así, es necesario para vos ponerle ahí abajito qué significa ARN de transferencia. ¿Sí? ¿Y cuál es la cuestión de ARN de transferencia? O
o muchos libros que llaman de transporte, ¿vale? O también otros libros que llaman de transcripción, de transcripción también lo llaman. ¿Ah? ¿Cuál es la cuestión del ARN de transcripción? Decodifica, ¿ah? Decodifica algodón, ¿verdad? Porque el ARN mensajero lleva, ¿verdad?, la información del código genético hasta el ribosoma, perfecto, se queda ahí, ¿verdad? ¿Cómo lleva eso en forma de algodón? Como que él le pone todo en un hule, ¿verdad?, dentro de una bolsa y ¡pap!, le entrega al organismo. Bueno, y después, ¿qué ocurre? Que el ARN de transcripción, de transferencia, de transporte, lo que sea, que llamarlo, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Agarra y, vamos a decirle, abre, ¿verdad?, el codón, ¿sí? Decodifica, ¿verdad?, al codón. ¿Dónde? ¿Y dónde se supone que estaba? ¿Dónde se llevó la información? Al ribosoma, ¿verdad? Entonces, decodifica el codón en la ribosoma, ¿verdad? Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué genera eso? Genera un aminoácido, o sea, una proteína, ¿verdad? Trae a un aminoácido, o genera un aminoácido, ¿verdad? Entonces, el ARN de transmisión decodifica algodón en el ribosoma. Además, ¿qué hace? Además, trae a un aminoácido. Trae a un aminoácido. ¿Entienden? Entonces, esa es la función del ARN de transcripción, transferencia. Por último, está el ARN ribosomal. El ARN ribosomal. Y bueno, ¿y qué es el ARN ribosomal? Le vamos a decir en un lugar. ¿Dónde está ubicado? En la ribosoma, ¿verdad? El trabajo está allá dentro de la ribosoma, ¿sí? Entonces, el ARN ribosomal se encarga, ¿verdad?, de sintetizar, o sea, de romper, de clasificar ya la proteína, ¿verdad? De clasificar ya la proteína que se genera en el ribosoma. Esa es la función del ARN ribosoma. Entonces, el lugar es el lugar donde se sintetiza. Donde se sintetiza la proteína. Y ahí grabando un nivel. Bien. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde forma parte? ¿Forma parte de qué organela? Forma parte del ribosoma. ¿Ah? Bueno, pues esos son los tres tipos de ARN. Por último, ¿dónde está ubicado? Vamos a poner acá, de tres, digamos, ubicación. Por último, ya para terminar esta clase, que creo que al final no fue 40 minutos, sino que fue más de 40 minutos. Ubicación. ¿Dónde está ubicado? ¿O dónde puede estar ubicado el ARN? ¿Dónde puede estar ubicado? ¿Ah? ¿Dónde puede estar ubicado el ARN? Sí,
Pero si es que, por ejemplo, estamos hablando de una célula eucariota, del núcleo, no del núcleo acá. Se supone que si nosotros los seres vivos, seres animales, somos o tenemos células eucariotas, entonces estamos teniendo núcleo, ¿no? Entonces tenemos también ARN, ubicado también el ARN. ¿Y cuál tipo de ARN está en el núcleo? ¿Cuál es el que está en el núcleo? El ARN mensajero. ARN mensajero. Después, ¿dónde puede estar comunicado también? Estamos hablando de células procariotas, perdón, en el citoplasma acá. El citoplasma también puede estar ubicado en ARN. Y bueno, ¿y qué puede haber ahí en el citoplasma? Claro, puede haber el ARN mensajero, el ARN de transcripción también, ¿verdad? Está. Bueno, y después, ¿dónde me dijiste también? En el ribosoma. La ubicación también puede estar en el ribosoma. En el ribosoma. Y en el ribosoma, ¿quién va a estar? El ARN. Ribosomal. ARN ribosomal. O ribosomal. Ribosomal o ribosomal. ¿Está? Bueno, también puede estar en la mitocondria. También puede estar en la mitocondria, como también en los cloroplastos. Pero ¿cuál es la cuestión con estas dos organelas? ¿Cuál es la cuestión con estas dos organelas? Uno es de origen animal y el otro es de origen vegetal. ¿Cuál es la cuestión con esto? Que estas organelas son semiautomáticas. ¿Qué quiere decir? Que ellos directamente, si el ARN o el ADN viene por ellos, viene por estas organelas, no pasa por ellos, esto directamente ya sintetizan, no es necesario que esté acá el ARN ribosomal ni nada de eso, sino que directamente como son semiautónomas, ¿verdad? Tienen, vamos a decirle, vida propia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ellos ya directamente sintetizan, ¿verdad? Los códigos, ¿verdad? Los ácidos nucleicos. ¿Y forman qué forman? Proteínas. Forman proteínas. Ya está. Entonces, dijimos que las organelas, los tricloroplatos son semiautómatas. Son organelas semiautónomas. Directamente, ¿qué hacen esto? Sintetizan y forman proteínas. Bien. Entonces, hasta ahí es, como decir, la parte de la clase de esto. ¿No? Aquí es todo lo que vendría a ser ADN, ARN. Ahí. ¿Se entendió todo? Esto voy a saber en YouTube. Si quieren volver a ver, pueden volver a ver una vez. Y esta se va a usar en dos partes. Así es que acá, si quieren, pueden implementar, pueden leer solo numerical. Si quieren ver la parte orgánica, esta parte, pueden verlo ahí también. Creo que ahí también explica un poco lo que es ADN y ARN. Así es que pueden leer y hasta ahí de la clase.